Muy bien, vamos a analizar el siguiente caso. Ya esto es un ejemplo, un análisis de un circuito donde queremos determinar el valor del voltaje. Queremos determinar cuál es el valor del voltaje en este circuito bajo estas condiciones. Como podremos ver, ¿qué información tenemos? Tenemos el valor de la corriente que da la fuente. Tenemos una I que es de 0.4 amperios. Y tenemos dos resistencias de 10 ohmios y de 40 ohmios. Si nosotros pues analizamos la ley de Ohm, vemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Nosotros querríamos aplicar esta propiedad acá. Tenemos que 0.4 es igual al voltaje, pero vemos de que no tenemos una sola resistencia, sino que tenemos dos resistencias. Y eso es parte de lo que tenemos que incorporar en el análisis. Una de las propiedades que tiene el voltaje es lo que corresponde a la conexión en paralelo. Sucede que cuando dos elementos eléctricos comparten una conexión por cable entre en sus dos terminales, siendo esta la terminal A y la terminal B, se dice que estos circuitos están conectados en paralelo. Y lo que ocurre en una conexión en paralelo es particularmente lo que vemos en este caso. La variable voltaje es la misma en ambas resistencias. Entonces, pues haciendo uso de este nuevo concepto que les acabo de mencionar, podemos con confianza decir que estos 0.4 amperios es igual a voltaje entre la resistencia de 10 más voltaje entre la resistencia de 40. Entonces, de acá ya pues de manera sencilla podemos proceder a despejar voltaje. Tendremos que voltaje sería 0.4 entre un décimo más 1 entre 40. Y esta respuesta nos da 3.2 voltios. Entonces, pues con esto, de manera sencilla, pudimos encontrar el voltaje que queríamos despejar en este circuito conociendo solo dos parámetros del circuito, el valor de la corriente de la fuente y el valor de las resistencias. Podremos también, pues, a partir de este ejemplo, hacer varios análisis adicionales. Podemos confirmar que la potencia de la fuente, puesto que vemos que las dos terminales de la fuente están interconectadas por cable al resto del circuito, podemos con seguridad afirmar que en esta fuente también cae el voltaje V. Dado que el voltaje V es tanto para la fuente como para la resistencia de 10 ohmios como para la resistencia de 40 ohmios, podemos determinar la potencia de la fuente. La potencia de la fuente es 3.2 por 0.4. Y esto nos da, acá para calcularlo, nos da 1.28 watts. Muy bien, calculemos la potencia en la resistencia de 10 ohmios. De acá tenemos la variable voltaje que pasa por la resistencia de 10 ohmios y el valor de la resistencia. Viendo un poco pues las expresiones que habíamos analizado en el video anterior, vemos que podemos utilizar el cuadrado del voltaje entre la resistencia. Si utilizamos esto quedaría 3.2 al cuadrado entre 10. Esto nos da el valor $10.24 entre 10, 1.024 watts. Y por último, quisiera yo obtener la potencia en la resistencia de 40 ohmios. Nuevamente, 3.2 al cuadrado entre 40
igual a 0.256 watts. De acá vamos a hacer un análisis de estas potencias. Para eso voy a copiar estos valores en la siguiente pizarra. Si vemos que la potencia de la fuente nos da un valor correspondiente a 1.28 watts. La potencia de la resistencia de 10 ohmios nos da 1.024 watts y la potencia de la resistencia de 40 ohmios nos da 0.256 watts. Nos vamos a dar cuenta que si sumamos la potencia de la resistencia de 10 ohmios más la potencia de la resistencia de 40 ohmios, esto nos da 1.024 más 0.256 nos da 1.28 watts. Esto pues lo que nos comprueba es la ley de la conservación de la energía, donde la potencia entregada por la fuente es igual a la potencia consumida por las resistencias. La fuente entrega 128 watts potencia, las resistencias consumen 1.28 watts de potencia, las resistencias consumen en ambas 1.28 watts. Esto que les acabo de demostrar acá es una propiedad que siempre se va a cumplir. La potencia entregada va a ser igual a la potencia consumida. Con esto dejo este ejemplo hasta acá y continuaremos.